El Nahual. En las tierras antiguas de México, donde las montañas tocan el cielo y la selva guarda secretos milenarios, existe una leyenda que ha sobrevivido generaciones. Una historia que habla de seres que caminan entre dos mundos, entre la forma humana y la bestia. Esta es la leyenda del Nahual. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos creían que cada persona nacía con un espíritu protector, un animal que acompañaba su destino. Pero algunos, muy pocos, poseían un don especial, la capacidad de transformarse en ese animal, de fundir su esencia con la criatura que los protegía. A estos seres se les conocía como nahuales, palabra que en náhuatl significa oculto o disfraz. Cuentan las historias que cuando un niño nacía, era llevado al campo en la madrugada, dejándolo solo bajo las estrellas. El primer animal que se acercara a él sería su nahual, su compañero espiritual para toda la vida. Y algunos de esos niños, cuando crecían, descubrían que podían hacer lo imposible, cambiar su piel humana por la del jaguar, el coyote, el águila o incluso el zopilote. Pero esta transformación no era un simple cambio de apariencia. Cuando un nahual adoptaba su forma animal, adquiría todos los sentidos y capacidades de esa criatura, la fuerza sobrehumana del jaguar, la astucia del coyote, la visión penetrante del águila. Sin embargo, existía un precio. Si el nahual era herido en su forma animal, la misma herida aparecería en su cuerpo humano. Una cicatriz en la pata del lobo se convertiría en una marca en la pierna del hombre. En los pueblos, los nahuales eran figuras temidas y respetadas. Algunos los consideraban guardianes, protectores de la naturaleza y de sus comunidades. Pero otros susurraban que eran brujos oscuros, seres que habían hecho pactos con fuerzas sobrenaturales para obtener su poder. Se decía que salían por las noches a robar ganado, a asustar viajeros solitarios, o a cobrar venganza contra aquellos que les habían hecho daño. Existe una historia que se cuenta en Tlaxcala, en el pueblo de Santa Ana Chiautempan. Una noche fría de invierno, varios hombres salían de una pulquería cuando en el camino se encontraron con un enorme lobo negro que les cerró el paso. Sus ojos brillaban con una inteligencia antinatural, no era la mirada de una bestia común. Asustado, uno de los hombres sacó su pistola y disparó, hiriendo al animal en una pata. El lobo aulló de dolor y huyó cojeando hacia la oscuridad. Los hombres regresaron a la pulquería, temblando, y contaron lo sucedido. El dueño del lugar sonrió con complicidad y les reveló un secreto. Ese lobo no era un animal cualquiera, era un hombre rico del pueblo, uno que había vendido su alma por el poder de la transformación. Y tal como predijo el cantinero, a la mañana siguiente, ese mismo hombre apareció en la pulquería, cojeando visiblemente, con una herida en la pierna que intentaba ocultar. Pero no todas las historias de nahuales son oscuras. En algunos relatos, estos seres son protectores nobles que usan su don para defender a su gente. Se habla de un joven llamado Balam, quien descubrió su poder una noche bajo las estrellas. Al principio, asustado por lo que podía hacer, huyó a la selva para aprender a controlar su transformación. Con el tiempo, dominó su don y regresó a su pueblo convertido en guardián, protegiendo a su gente de invasores y peligros. Los ancianos decían que un nahual en forma humana siempre tenía algo diferente, una mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias, una presencia enigmática que hacía que los animales se comportaran de manera extraña a su alrededor. Algunos afirmaban que podían reconocerlos por ciertos rasgos físicos, marcas o cicatrices que revelaban su naturaleza dual. Para volver a su forma humana después de la transformación, el nahual debía cargar consigo un cinturón de piel y una prenda que hubiera usado mientras era humano. Sin estos objetos, corrían el riesgo de quedar atrapados en su forma animal para siempre, convertidos en bestias que vagaban eternamente con hambre y sed insaciables. La leyenda dice que todavía hoy, en las noches de luna llena, en los pueblos alejados de las montañas y cerca de las selvas, se pueden escuchar aullidos extraños y ver sombras que se mueven con una agilidad imposible. Los viejos del lugar bajan la voz y advierten a los jóvenes que no caminen solos por los senderos oscuros, porque nunca se sabe si esos ojos que brillan entre los árboles pertenecen a un animal común o a un nahual que observa, esperando. Porque el nahual sigue vivo en la memoria de México, recordándonos que existe un vínculo ancestral entre el ser humano y la naturaleza, un poder antiguo que algunos pueden despertar, y que la línea entre lo humano y lo salvaje es mucho más delgada de lo que nos gusta creer. Esta es la leyenda del nahual. Un misterio que permanece oculto, como su propio nombre indica, esperando en la oscuridad.